Hola, amantes del misterio y lo paranormal. ¿Alguna vez han sentido esa extraña sensación de que no están solos, incluso en medio de la nada? Hoy les voy a contar una historia que les pondrá la piel de gallina. La historia de la cabaña embrujada del bosque de Blackwood. Un relato que ha pasado de generación en generación entre los lugareños y que muy pocos se atreven a contar en voz alta. Todo comienza hace más de un siglo, en el corazón del frondoso y oscuro bosque de Blackwood. Una familia de apellido Miller decidió construir su hogar. Eran leñadores, gente ruda y trabajadora, que buscaba una vida tranquila, lejos del bullicio de la ciudad. Construyeron una cabaña modesta, pero robusta, con madera de los mismos árboles que los rodeaban. Durante los primeros años, todo parecía ir bien. La familia prosperaba, y el sonido de las hachas y las risas de los niños llenaba el aire. Pero la tranquilidad no duraría para siempre. La leyenda cuenta que la hija menor de los Miller, una niña llamada Elara, tenía una conexión especial con el bosque. Pasaba horas explorando, hablando con los animales y, según decían, con los espíritus de los árboles. Sus padres al principio lo veían como un juego infantil, pero con el tiempo su comportamiento se volvió más extraño. Elara aseguraba que el bosque le susurraba secretos, advertencias de una oscuridad que se acercaba. A nadie le hizo caso. Una noche de invierno especialmente cruda, una terrible tormenta de nieve azotó la región, aislando por completo a la familia Miller. Durante días, la nieve no cesó. Cuando finalmente amainó y los vecinos pudieron abrirse paso hasta la cabaña, encontraron una escena desoladora. La cabaña estaba intacta, pero la familia Miller había desaparecido sin dejar rastro. No había huellas en la nieve fresca, ni señales de lucha. Simplemente se habían desvanecido. Lo único que encontraron fue una pequeña muñeca de trapo, la favorita de Elara, sentada en el centro de la mesa del comedor, con una sonrisa cosida que parecía más una mueca de terror. Desde entonces, la cabaña Miller quedó abandonada. Nadie se atrevió a reclamarla. Con el tiempo, la naturaleza comenzó a apoderarse de ella, pero la estructura se mantenía extrañamente intacta, como si el tiempo se negara a derribarla. Y fue entonces cuando comenzaron los relatos. Cazadores y excursionistas que se perdían y se topaban con la cabaña juraban haber escuchado susurros en el viento, risas infantiles que se convertían en lamento. Algunos afirmaban ver una luz parpadeante en la ventana, como si alguien estuviera dentro con una vela. A mediados del siglo XX, un grupo de 4 amigos universitarios, escépticos y en busca de emociones fuertes, decidieron pasar una noche en la cabaña para desmentir los rumores. Llegaron al atardecer, equipados con linternas y sacos de dormir. Al principio, todo era risas y bromas. Se burlaban de las historias, imitando sonidos fantasmales. Pero a medida que la noche caía, el ambiente cambió. El frío dentro de la cabaña era mucho más intenso que afuera. Un frío que calaba hasta los huesos. Las puertas, que habían cerrado firmemente, comenzaron a abrirse y cerrarse solas, lentamente, con un chirrido agudo. El grupo, aunque asustado, intentó racionalizarlo. Es el viento, decían, pero el viento no podía explicar los susurros que parecían venir de las propias paredes de la cabaña. Voces que parecían llamar sus nombres. Uno de los chicos, llamado Leo, sacó una cámara para grabar, pensando que sería una gran historia que contar. En la pequeña pantalla, vio algo que lo dejó helado. En figuras sombrías se movían justo detrás de sus amigos, pero al girarse no había nadie allí. El pánico se apoderó de ellos cuando los objetos de la cabaña comenzaron a moverse. Platos viejos cayeron de los estantes y la muñeca de trapo de Elara, que aún permanecía en un rincón polvoriento, apareció de repente en el centro de la habitación, con la cabeza girada hacia ellos. Aterrados
Intentaron huir, pero la puerta principal no se abría, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. Pasaron la noche entera atrapados, acurrucados en un rincón, escuchando los llantos, los susurros y el sonido de pasos en el piso de arriba. Justo al amanecer, con los primeros rayos de sol, la puerta se abrió de golpe. Salieron corriendo sin mirar atrás, abandonando todo su equipo. Nunca volvieron a hablar de lo que pasó esa noche. Pero uno de ellos entregó la cinta de la cámara a un investigador de lo paranormal. Los Imaginis, aunque granuladas y caóticas, mostraban orbes de luz y sombras inexplicables. Y en un momento se podía escuchar claramente una voz infantil, susurrando: no debieron venir. Con los años, la cabaña del bosque de Blackwood se convirtió en un imán para los curiosos y los valientes. Muchos han intentado pasar la noche allí y las historias se repiten. Reportan caídas drásticas de temperatura, aparatos electrónicos que dejan de funcionar sin motivo, y esa sensación abrumadora de tristeza y desesperación que impregna el lugar. Algunos incluso afirman haber visto la figura de una niña pequeña observándolos desde la ventana del ático, una niña con ojos tristes, que a veces sonríe de una manera que te congela la sangre. ¿Qué pasó realmente con la familia Miller? ¿Fueron víctimas de la dureza del invierno o de algo mucho más oscuro que habita en el bosque? Es el espíritu de la pequeña Elara el que permanece en la cabaña, advirtiendo a los intrusos o jugando con ellos. Hay quienes creen que Elara hizo un pacto con el bosque para proteger a su familia de alguna amenaza, y que, como resultado, quedaron atrapados entre dos mundos. Otros piensan que una entidad maligna anterior a los Miller reside en esas tierras y fue la responsable de su desaparición, y ahora se alimenta del miedo de quienes se atreven a entrar. La verdad, quizás nunca la sabremos. La cabaña sigue en pie, en silencio, guardando sus secretos. Es un recordatorio de que hay lugares en este mundo que es mejor dejar en paz. Lugares donde el velo entre nuestro mundo y el más allá es peligrosamente delgado. La leyenda de la cabaña embrujada de Blackwood no es solo un cuento de fantasmas, es una advertencia de que, a veces, la curiosidad puede llevarnos a lugares de los que no hay retorno. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en la cabaña Miller? ¿Crees que son solo leyendas o que hay algo real y aterrador esperando en la oscuridad del bosque? Déjame tus teorías en los comentarios, me encantaría leerlas. Si te gustan este tipo de historias, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones sobre los misterios más inexplicables del mundo. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Nos vemos en la próxima historia.